Gracias por mantener la sintonía con nosotros. Ese es el rumbo de la tarde con Leila, Miguel y Valentín. Estamos en tiempo de nuestra entrevista. Y bueno, ya que estamos hablando un poco antes de la entrevista de cómo compatibilizar esta situación, salud frente a economía y las decisiones tan difíciles que tiene que tomar la autoridad. Uno no quisiera verse en sus zapatos. Qué bueno tener un economista como Carlos Cuello aquí en el programa. Carlos, gracias por acompañarnos en esta tarde. ¿Cómo Oh, estás? gracias a ustedes por la invitación. Ahí está Miguel Guerrero, Valentín, que salió a tomar el teléfono, pero entra ahora a la cabina. Y Olga Almanzar también, que es nuestra productora, nos acompaña en la conducción. Y bueno, comenzar por ahí, Carlos. Yo le comentaba a los compañeros que el tema está complicado porque si bien los datos epidemiológicos parecerían justificar lo que pide el Colegio Médico Dominicano de un cierre total de 2 semanas, o sea, sin nada, cerrado 24 horas, desde el punto de vista únicamente sanitario, hay tantos otros factores que considerar, incluyendo como que el pulmón económico del país parecería estar colapsado también, no solo los pulmones de mucha gente que están afectados de salud. Entonces, no es fácil. ¿Qué tú opinas desde ese punto de vista? La otra variable, la que no es solamente epidemiológica. Mira, me parece que es una posición un poco no, extremista, porque paralizar el país tiene un costo y va a requerir recursos. Y ya, de hecho, la economía sufrió como consecuencia de la pandemia el año pasado una situación económica que le llevó a elevar su nivel de deuda a un 70% del Producto Interno Bruto. No nos imaginamos si nuevamente se cierra la economía, se paraliza en un momento en que se está reactivando, ¿no? ¿De dónde vamos a sacar los recursos para mantener a todo el mundo en su casa o a la mayoría de la gente en su casa? Y además, habrá que darle respuesta con algunos productos que son de primera necesidad. O sea que cerrar el país por completo, eso es una manera de decirlo, pero es imposible que un país se cierre por completo, porque va a necesitar de bienes que son prioritarios, que son esenciales para la vida misma, ¿no? Yo lo que pienso que aquí lo que ha habido es un alto grado de irresponsabilidad. Un colega hablaba hoy en su artículo de terrorista, ¿m? Consideraba como terroristas los antivacunas, porque están poniendo en peligro, al igual que lo hacen los que usan un coche bomba, la vida de los demás. Fíjate que todos los países que manifiestan, que reflejan ya, digamos, recuperación en su economía, el gran impulsor ha sido la vacunación. Las Sí. proyecciones son muy buenas, muy favorables para las economías europeas, bueno, para todas las economías, pero están condicionadas a que la gente se vacune y una vez que se vacune la gente, entonces ya hay esperanza de que podamos superar esta pandemia. Pero aquí lamentablemente hay mucha gente que parece que no está en esa tesitura, ¿no? Y yo creo que es un asunto de irresponsabilidad. Yo no sé si tendremos que llegar a los extremos de Singapur o de la China de Chiang Kai-shek o de alguna manera para que la gente entienda. Mira, yo he escuchado gente que incluso para promover una campaña antivacuna, están hablando de que la vacuna contiene el sello de la bestia, o sea, una serie de cosas que, pero aquí, no estoy diciendo en otro país, estoy diciendo aquí, una campaña aquí, que yo me he quedado boquiabierta. No, pero en los propios Estados Unidos hay seguidores de un partido, ¿no? Bueno, digamos, de un líder Pero, de un pero partido. allá yo lo hubiese esperado más, porque allá hay tanta gente que uno ve más cosas, ¿tú entiendes? Pero aquí, Sí, pero es que hay una campaña a nivel mundial de una serie de fake news Sí, sí. hasta cierto punto también unos montajes graciosos que el imán se pega. Óyeme, es un bombardeo sistemático que tú tienes, ¿no? Uno lo ve como broma, caso de uno, ¿no? Pero hay gente que no, hay gente que lo toma en serio. Hay todo un movimiento antivacuna que ha existido hace muchísimos años, que precisamente ha tenido voceros muy famosos, actores de cine, figuras importantes, incluyendo el presidente Trump, que en su momento habló que uno de sus hijos tenía autismo precisamente por las vacunas. Pero, señor Cuello, una pregunta que a mí me surge a raíz de esta situación que podría verse reflejada en algunos días si el gobierno decide aumentar las restricciones. El Banco Central
hace poquito dijo que crecimos un poco en relación al mismo periodo del año pasado, que poco a poco la economía va caminando. ¿Qué implicaría un cierre estricto durante 15 días? Porque tenemos por un lado que los alimentos, la canasta básica ha subido. El tema de los commodities también ha afectado lo que está sucediendo con el precio de los alimentos. Tenemos que el sector turismo, según registra el mismo ministerio, que ha ido aumentando precisamente la afluencia de visitantes al país. O sea que poco a poco la economía ha ido buscando su camino. ¿Qué implicaría un cierre de 15 días en República Dominicana en este momento? No, la economía parece estar vacunada con una muy buena vacuna. Parece que fue la Pfizer que le pusieron. Porque en el mes de mayo, en el mes de abril, precisamente la semana pasada, en la rueda de prensa del gobernador, se habla de una recuperación de la economía que para el mes de abril fue de un 47.2%, 47.1%, para un mes. Era de esperarse porque el año pasado hubo una caída de un 30%, eso se explica, pero de todos modos, los últimos 3 meses ya tienen crecimiento favorable, 1.1 en febrero, en marzo, que fue ya de 10.7, y ahora con este crecimiento espectacular del 47%, ¿no? Estamos hablando que la economía ya en los primeros 4 meses del año, la economía está creciendo a un 11.5%, lo cual yo creo que es muy importante, porque se entiende que tú puedes suspender muchas actividades, tú puedes endeudarte para hacerle frente a una situación, tú puedes aumentar la oferta monetaria, como de hecho está aumentada, ¿no? Y es uno de los asuntos que podría en cualquier momento producir inflación, no solamente aquí, en cualquier economía, pero de lo que se trata es de enfrentar una recesión, pero no puede ahora volver nuevamente al mismo escenario del año pasado. La economía no lo va a soportar, no hay de dónde sacar. Hemos estado financiando el déficit con endeudamiento y llegará un momento que tampoco, porque tú te endeudas siempre y cuando los que te prestan te sigan prestando. Pero no es verdad que no lo van a prestar a un quebrado. Eso le quería preguntar, el tema del endeudamiento, porque vi que ahora se aprobó un nuevo préstamo, en esta ocasión en la Cámara de Diputados, $300 millones. En teoría el concepto es contingencia por temas COVID. Bueno, es más amplio de ahí, pero lo estoy resumiendo. Y es uno más de una lista de préstamos recientes. Entonces, como yo no soy economista, yo no sé si eso es un proceder correcto en este momento, ese ritmo de préstamo. Me gustaría que me dé su opinión. Mira, para eso no hay que ser economista. Todo el mundo sabe que el que se endeuda más allá de lo que, de lo que es su capacidad de pago va a confrontar dificultades. La primera dificultad que tú vas a confrontar es el pago de los intereses, que ya se llevan casi el 30% del presupuesto nacional. Y en la medida en que suba la deuda, pues van a subir los costos financieros, la carga financiera fija, que son los intereses, ¿no? Y lo otro que va a tener que pagar también el capital. Entonces, en la medida en que tú te vas endeudando con unas recaudaciones que de por sí han estado un poco rezagadas y que requieren de una reforma fiscal, como ya lo hemos analizado en otras ocasiones, ¿no? Entonces, en esa medida el endeudamiento que ahora te resuelve, pero llegará un momento que también te va a arropar. O sea que ninguna economía puede endeudarse permanentemente, digamos que cubrir su déficit permanentemente con deuda. Sobre todo, si me dice que el endeudamiento es para inversión, para gasto de capital, para actividades que tienen un retorno, bueno, está bien. Pero si tú me dices que te está endeudando para hacerle frente a gasto corriente, entonces la verdad es que es una sentencia esperada. O sea, yo pienso que habrá que buscar un equilibrio entre lo que es la economía y la salud, pero en la salud hay una cuota alta de responsabilidad y de, hasta cierto punto, medida más drástica, ¿no? Para que la gente asuma su rol y se proteja a sí mismo y proteja también la sociedad, que es una responsabilidad del gobierno. Señor Cuello, ¿qué Sí. pasaría? ¿Qué podría afectar o cómo podría afectar a la economía el hecho de que el presidente anunció que no piensa hacer una reforma tributaria en lo próximo, quizás atendiendo precisamente al reclamo popular de la situación económica que vivimos y a los recientes eventos que están sucediendo aún, que aún suceden en Colombia,
¿podría afectar la capacidad de pago del gobierno a todos esos compromisos, la baja recaudación que se está experimentando en este momento producto de la pandemia? Mire, el problema no es que me guste o no me guste, el problema es que la reforma está despintada. No la despinta nadie, porque el gobierno, como consecuencia de la situación de la recesión del año pasado, sus recaudaciones cayeron a un 13 punto y tanto del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto cayó en un 6,7%. Entonces, el gasto se incrementó. Hubo que hacer 2 presupuestos complementarios. ¿Y con qué se cubrió esa brecha? Esa brecha hubo que cubrirla con endeudamiento. Por eso es que el endeudamiento ha subido de alrededor de un 50% a un 70% del Producto Interno Bruto. Entonces la reforma, búsquese la vuelta que se le busque, sea porque se corten lo que es el gasto tributario, o sea, las exenciones y ciertas exoneraciones, que no serán todas, porque hay algunas que habrá que mantenerlas, ¿no? Sea porque se cambie la estructura tributaria, que desgraciadamente tenemos una estructura tributaria que debería permitirnos cobrar más del 20%. Con relación al Producto Interno Bruto. Y sin embargo, nunca hemos llegado ni siquiera a un 15%. ¿Por qué? Porque hay algunos impuestos que la evasión es más de un 60%. Y cuando se haga reforma, se sigue cargando el dado sobre lo mismo que hemos pagado. Hay que destacar que la 2/3 parte de los impuestos en este país los paga el consumidor, porque son impuestos indirectos. Entonces, yo creo que una reforma integral que grave al que más puede, que grave los bienes de capital, ¿no? Yo creo que una reforma de ese tipo la gente la va a entender. Ahora sí, vamos a hacer una reforma para seguir con gastos, con impuestos indirectos y grabando al mismo consumidor. Entonces yo creo que va a tener rechazo. Pero de que necesitamos una reforma para que el Estado pueda disponer de más recursos para atender sobre todo lo que es el gasto social, lo que son los programas sociales, que hasta cierto punto son la garantía de la estabilidad social. Y no se puede hablar de estabilidad económica o macroeconómica si no logramos una relativa estabilidad social. Claro. Si a usted, yo quiero volver al tema de economía y salud y COVID. Si a usted lo llaman mañana, con la situación que tenemos hoy, lo llaman de Palacio para una mesa de trabajo, lo sientan frente a un grupo de médicos, del colegio médico, más radicales todavía, lo sientan frente a un grupo del colegio médico, que le explican y le dicen, está pasando esto, y hay que cerrar por 15 días, le explican. Y luego le piden su opinión como economista, y le dicen, a partir de esta información que tenemos, ¿qué usted sugiere que hagamos en este momento? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cuál sería su sugerencia de algo que podamos hacer? Ahora mismo yo pienso que lo que está en el tapete, y ustedes lo han planteado ya también, es establecer los controles del lugar, aunque tengamos que llegar al extremo. Porque lo otro sería digamos que tolerar una irresponsabilidad. Porque hoy en día la pandemia pone en riesgo la vida de las personas que no han querido vacunarse, pone en riesgo la vida de todos nosotros. Entonces, ¿y la economía? ¿Y si la economía colapsa? ¿De dónde nosotros vamos a sacar el sustento? Ningún gobierno tiene una varita mágica para colocar dinero a la población. Y ya los planes sociales que comenzaron el año pasado no están. Ya, no están eso, pero se incrementaron los programas sociales. O sea que el gobierno, como consecuencia de la pandemia, se le han incrementado lo que son las cargas sociales. No, a lo que me refiero es el para mí, para ti, bueno, los nombres exactos no me los sé, pero el quédate en casa, para mí, para ti, todos esos planes se supone que terminaron. Bueno, habría que reactivar todos esos planes otra vez. Pero eso cuesta. No, pero la economía no está en condiciones de hacerlo. Ahora, se detendría también lo que es la recuperación. Podríamos tener 2 años consecutivos de recesión. Y eso yo creo que ni ni ningún gobierno creo que ni lo puede soportar, ni yo creo que deba permitirlo. Porque hay medidas, hay medidas de orden, hay medidas de aplicación de la ley que le permite al gobierno ponerle costo a esta situación sin perjudicar a la mayoría, que estamos de alguna manera ya reactivándonos, reintegrando nuestras actividades, aportando. Entonces yo creo ya por el rebrote y por el decreto reciente,
los negocios que venden bebidas alcohólicas, como restaurantes, bares y negocios que estaban más o menos fluyendo entre 5 y 9 de la noche los días de semana, yo tengo ya constancia de muchos de esos negocios que han tenido que suspender o despedir a una gran parte de sus empleados esta semana. Sí, pero fíjate que la reactivación de la economía, gracias al apoyo que se dio en el año 2020, con financiamiento, fíjate que la política monetaria permitió liberalizar 215 mil millones de pesos. Esos 215 mil millones de pesos han permitido colocarle préstamo a 90 mil empresas o personas. Sí. ¿Por qué? Porque si tú no salvas las empresas, ¿con qué te vas a reactivar? Entonces, gracias a esa facilidad de crediticia que el Banco Central habilitó, muchas empresas no se fueron a la quiebra. Y esas empresas, esa capacidad productiva es la que está respondiendo ahora en la reactivación. Pero si ahora volvemos otra vez para atrás, no vamos a echar 2 pasos para atrás, vamos a echar 4. Y después entonces a comenzar la recuperación, porque no son 15 días solamente. Cuando tú te paralizas por 15 días, eso tiene impacto sobre un mes y el arranque después no va a ser el mismo arranque que llevamos ahora. O sea que yo creo que esa medida que plantea la Asociación Médica o el presidente de volver a 2 semanas de confinamiento, eso en este momento yo no creo que vaya a resolver nada. Señor Cuello, los negocios grandes han podido sobrevivir en la pandemia, producto precisamente de su fortaleza. Sin embargo, he visto que las micro, pequeñas y medianas empresas han sufrido bastante con el tema de COVID. ¿De qué forma podría afectar a largo plazo esta pandemia el tema de la micro, pequeña y mediana empresa? Mira, hay programas dentro de los recursos que liberalizó el Banco Central, hay programas orientados a las pymes, específicamente para las pymes. De todos modos, hay algo que es una realidad. La mortalidad de las pymes en los primeros 2 años, 3 años, si mal no recuerdo, es alta. Llega hasta un 75% según los estudios que se han hecho. Porque tú sabes que todo emprendimiento tiene un alto precio, digamos, un alto proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, no es de extrañarnos que en las pymes, justamente es donde haya habido más mortalidad de empresas. Pero también tiene otra ventaja la pyme, y es que tiene es muy innovadora, ¿no? Porque mira, en medio de esta pandemia o como consecuencia de la pandemia, también hay mucho espacio para emprendimiento, sobre todo lo que tiene que ver con delivery, con servicio, con Aunque mensajería. también mucha informalidad, porque aquí hay mucho desincentivo para la formalidad, ¿eh? Lamentablemente ese sector vive en la informalidad. Claro. Pero no podemos negar que tiene un peso en la economía. Sí. No nos perdamos, más de la mitad de los empleos en este país se generan en el sector informal. Sí. Pero es porque hay pocos incentivos para la formalización. Desde todo punto de vista, no solamente desde el punto de vista impositivo, hasta de la burocracia. Hay pocos incentivos para la formalización. Totalmente de acuerdo. No la ponen fácil. Y Pero ha sido siempre así. No se le puede atribuir a una administración. Es que siempre ha sido así. Una de las debilidades del sector de la pyme es que la mayoría de las veces son empresas familiares. Y cuando el negocito va mal y hay que mantenerse, ¿de dónde va a salir en la manutención? La hipoteca de la casa. Exacto. O el capital de trabajo. El carro, sí. Sí, te lo come. Viene una situación de salud también en la familia, que también el coronavirus ha agravado la salud de la familia, ¿no? Y hay que buscar recursos para atender lo primero, lo más prioritario. Y entonces se coge de lo que se tiene ahí a mano y el emprendedurismo para luego. En el caso de una pregunta obligada que hay que hacerle a los economistas cuando vienen al programa, ¿qué piensa usted en torno al tema del retiro del 30% de las AFP? Es un debate que ha unido a un gran grupo de dominicanos. Hay economistas que están a favor, hay economistas que están en contra. ¿Cuál es la posición suya? De plano te diría que estoy en contra.
En primer lugar, porque eso reduciría lo que es el retiro del trabajador, que de por sí ya es bastante limitado. Estamos hablando de que en el mejor de los escenarios, el trabajador se debería retirando, vendría acumulando un 30%. No se ha definido cómo se va, qué respuesta se le va a dar a eso. No sé si el gobierno tendrá necesariamente que aportar los recursos para que la pensión, para que se le garantice una pensión mínima al trabajador. Entonces, devolver el 30% ahora, cuando ya la recesión se está superando, ¿no? Eso sería reducir el retiro, por lo menos la acumulación que tiene el trabajador. Lo otro es que esos recursos los tiene el Estado, están prestados al gobierno. Habría que quitárselo ahora mismo al gobierno. Yo no sé dónde lo va a sacar el gobierno. Tendría que aumentar los impuestos a la gente, entre otras cosas, ¿no? Y lo otro es que van a tener un impacto también sobre la capacidad de compra de la gente, porque va a ser equivalente a una expansión de la demanda. Y eso te va a presionar más el nivel de precio. O sea, tiene muchas implicaciones, ¿eh? El hecho de que se proceda de esa manera. Algunos argumentan el caso de Chile, que hace poco se vio precisamente en esta discusión, y que el retiro de un porcentaje de las AFP dinamizó la economía. Teníamos la discusión aquí e inclusive hablamos en algún momento de que parte de ese dinero, la gran parte de ese dinero está invertido, está en inversiones, pero que existe anualmente una ganancia que puede mantenerse fuera de lo que son las inversiones, no reinvertirse, como dicen algunos economistas. Y incluso hablamos también de la propuesta que hizo Ramón Alburquerque sobre hacerlo sobre cuotas. O sea, que no existe para usted ninguna posibilidad en la que ese escenario sea adecuado para la economía dominicana. No lo creo, porque es que esa acumulación, una cuenta de capitalización individual, tiene un propósito muy específico. No es para prestar, no es un seguro, no es una inversión. Es simplemente un fondo para el retiro. Y el hecho de que Perú tuvo que hacerlo por las presiones, Chile lo hizo, pero no nos olvidemos que nuestro país, sacando de abajo, se ocupó en programas como el fase 1, fase 2, de atender las necesidades de los trabajadores. No sé ahora, devolver esos cuartos, qué necesidad le va a resolver a los trabajadores, porque ya estamos en la fase de superación de la recesión. Independientemente de que no me opongo a que se modifique la ley, ¿eh? Yo pienso que sí, que la ley debe modificarse. El argumento principal es que la AFP gana mucho dinero, que es verdad. Sin embargo, tú le quitas la ganancia a las AFP, y dada que la población cotizante en nuestro país, señor, tenemos casi 5 millones de inscritos, y de los inscritos en la seguridad social, solamente está cotizando el 48%. O sea que hay una inestabilidad en el empleo que no le permite a la gente acumular. ¿Cómo tú vas a acumular para el retiro si tú no tienes empleo estable? Entonces, eso es uno de los grandes problemas que tenemos. Lo otro es que se ha mantenido la tarifa de cotización invariable. Y también podría haber en las informaciones, ¿no? Información que esté por debajo. O sea, que se aumentan los salarios, pero lo que se le reporta a la tesorería probablemente no sea lo que se corresponde. Entonces, repito, quitándole toda la ganancia a las AFP, no alcanzaría para darle más de un 40% a los trabajadores. Entonces, hay que revisar la ley. Sí. Pero volver al sistema de reparto jamás. Porque hace apenas meses que le dimos cristiana sepultura a lo que fue el IDSS. Entonces, la revisión de la ley tiene que tomar en cuenta otra cosa. La ley contempla 60 años de edad de retiro. Eso en ningún país del mundo. Porque ya la edad promedio, la esperanza de vida, en el caso nuestro, está en los 73 años. Entonces, cuando se habla de cambiar esos parámetros, que lo están haciendo casi todos los países, ¿no? Ah, no, espérate, que la ley dice esto. Porque ese es el problema nuestro, cuando se quiere ajustar las leyes a la realidad. Entonces vienen los inconvenientes, como está la ley del salario mínimo, que se mantuvo una escala de 4 millones en el siglo pasado. Ay, no hay quien toque eso cuando ya tenemos una ley de PYME que establece otro tipo de escala. Entonces, esos elementos sí tienen que ser puestos sobre la mesa en la próxima revisión de la ley, porque la ley tiene 20 años ya. Pero devolución del 30%, yo estuviera de acuerdo si resolviera problemas, pero no va a resolver el problema a los trabajadores. Es todo lo contrario. Bueno, pues parece que la mayoría de los economistas está
en acuerdo, Leila, de que no es bueno para la economía la entrega del 30% a las AFP. Y para el trabajador dudo que lo sea, aunque aparentaría ser. Gracias por haber compartido con nosotros. Carlos Cuello estuvo aquí en Rumbo de la Tarde. Gracias por estar y le deseamos feliz resto del día. Gracias a ustedes. Muy Y amable. a ustedes muchísimas gracias por la sintonía. Mañana estaremos de nuevo para otra entrega de este programa a las 4 de la tarde. Mientras tanto, sigan con la programación de Rumba. Hasta mañana.